Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar la parametrización de la estructura necesaria para facturar en GEAS, así como la facturación del periodo del 15 de noviembre del 2017 al 15 de febrero del 2018 de los contratos correspondientes. El repaso de la parametrización que vamos a realizar aquí no es exhaustivo y nos centraremos únicamente en las entidades principales que intervienen en el proceso de facturación y dentro de cada entidad los atributos más significativos de cada una de ellas, sobre todo los relacionados con el ejemplo que se esté viendo en cada caso. Para poder realizar cualquier tipo de facturación en GEAS, periódica, de contratación o de varios, necesitamos definir las tarifas con las que se deben facturar los productos facturables en función de una serie de condiciones. Desde la tarea tarifas de la función productos ventas, se realiza el mantenimiento de las diferentes tarifas que se pueden aplicar a los productos facturables. Desde la pantalla del mantenimiento de tarifas podemos emplear los criterios de búsqueda proporcionados para seleccionar la tarifa que nos interese mantener. En nuestro caso, hay un número relativamente bajo de tarifas definidas para la prueba, por lo que podemos hacer directamente clic en el botón Buscar para que GEAS nos muestre todas las definidas. GEAS muestra un listado con las tarifas que cumplen con los criterios de búsqueda empleados para que seleccionemos la que queremos mantener. Podemos personalizar la información mostrada en el listado haciendo clic en el botón Seleccionar columnas a mostrar, seleccionar los atributos que queramos mostrar, deseleccionar los que no queramos mostrar y por último hacer clic en el botón Actualizar. Podemos, por ejemplo, seleccionar que nos muestre únicamente las columnas clave externa, descripción y tipo de tarifa. Si ordenamos el listado por el atributo tipo de tarifa, podemos ver que tenemos definidas tarifas de todos los tipos que admite GEAS: lineales, de bloques, progresivas y mixtas. Vamos a ver un ejemplo de cada una para ver sus posibilidades. Haciendo clic en la tarifa Basura Normal 11, GEAS nos muestra los datos de dicha tarifa. En organización, podemos ver que esta tarifa está definida a nivel del consorcio, lo que implica que podremos usar dicha tarifa en todas las concesiones dependientes del consorcio, en nuestro caso, Bilbao y Guecho. En la periodicidad podemos ver que esta tarifa está definida con periodicidad trimestral, lo que implica que la cuota fija definida para la misma, 44,896438 euros, es para un periodo de 90 días. Dado que el tipo de prorrateo está definido como que se prorratea siempre, la cuota fija definida para esta tarifa variará aumentando de forma proporcional cuando los días del periodo sean superiores a 90 días y disminuyendo de forma proporcional cuando los días del periodo sean inferiores a 90 días. Este comportamiento se producirá en todos los periodos que se facturen. De estar seleccionado el valor no se prorratea nunca, siempre se facturarían 44,896438 euros independientemente de los días que tuviese el periodo. Si el valor seleccionado fuese solo prorratea el primer y el último periodo, el comportamiento descrito solo se daría en el primer periodo facturado, tras el alta del contrato, por ejemplo, y en el último periodo facturado, a la hora de facturar el último periodo como consecuencia de la baja del contrato, por ejemplo. Esta tarifa es de tipo lineal. A la hora de facturar, el comportamiento de esta tarifa dependerá de que tenga definido precio unitario o cuota fija. La cuota fija implica, como en nuestro caso, que se facturará el importe definido en este atributo, 44,896438 euros, prorrateado según lo explicado anteriormente. El precio unitario implicaría que el importe facturado sería el resultado de multiplicar el valor del atributo que se defina en el producto como que contiene la cantidad, o el resultado de ejecutar la rutina que se especifique para calcular la cantidad, por el precio unitario especificado en este atributo. El valor aplicar ambas en el tipo de aplicación de cambios en la tarifa supone que, cuando exista un cambio en la tarifa a mitad de un periodo, se producirá un corte en dos bloques en la facturación, de tal manera que al primer bloque se le aplicarán las condiciones que tenía la tarifa antes del cambio y al segundo bloque se le aplicarán las condiciones que tenga la tarifa después del cambio.
Existen otros dos valores posibles que se pueden seleccionar para este atributo. Aplicar la tarifa antigua implica que cuando se produzca un cambio en la tarifa a mitad de un periodo, se aplicarán las condiciones que tenía la tarifa antes del cambio para todo el periodo. Aplicar la tarifa nueva implica que cuando se produzca un cambio en la tarifa a mitad de un periodo, se aplicarán las condiciones que tenga la tarifa después del cambio para todo el periodo. Dado que esta tasa no tiene líneas de tarifa definidas, no hay límites definidos y por lo tanto en unidad de medida tenemos el valor unidad. La moneda indica que los importes de esta tarifa están expresados en euros. Vamos ahora a revisar una tarifa por bloques, para lo que haremos clic en el botón limpiar, de manera que se eliminen todos los valores de los criterios de búsqueda. A continuación, seleccionaremos bloques como tipo de tarifa y haremos clic en el botón buscar. Por último, seleccionaremos la tarifa de abastecimiento de agua 01 del listado de resultados. Para no hacer la explicación repetitiva, vamos a centrarnos únicamente en las diferencias que existan con lo ya explicado acerca de la tarifa lineal. Esta tarifa es de tipo bloques. A la hora de facturar, se obtendrá el valor del atributo que se defina en el producto como que contiene la cantidad, o el resultado de ejecutar la rutina que se especifique para calcular la cantidad, y se irá dividiendo en tantas partes como bloques haya definido en el producto, hasta repartir el valor completo del atributo, aplicándose los precios definidos para cada uno de los bloques implicados. Por ejemplo, para un valor de 83 metros cúbicos en un periodo de 90 días, se aplicaría lo siguiente. El primer bloque, que es hasta 25 metros cúbicos, aplicaría 25 metros cúbicos que se multiplicarían por 0,537 euros. El segundo bloque, que es hasta 75 metros cúbicos, aplicaría 50 metros cúbicos que se multiplicarían por 0,6595 euros. Y el tercer bloque, que es hasta 99.999,99 metros cúbicos, aplicaría 8 metros cúbicos que se multiplicarían por 1,1839 euros. Dado que el indicador de límites no prorrateables no está marcado, los límites de los bloques definidos se ajustarían proporcionalmente en función de los días que tuviese el periodo facturado, aumentando cuando los días del periodo sean superiores a 90 días y disminuyendo cuando los días del periodo sean inferiores a 90 días. El valor metros cúbicos de la unidad de medida indica que los límites de las líneas de tarifa definidas están expresados en metros cúbicos. Cada línea definida en la tarifa representa un bloque aplicable por la tarifa. En nuestro caso, cada bloque tiene definido un precio unitario que será multiplicado por el valor aplicado al bloque. A continuación, revisaremos una tarifa progresiva, para lo que haremos clic en el botón limpiar de manera que se eliminen todos los valores de los criterios de búsqueda. Después, seleccionaremos progresiva como tipo de tarifa y haremos clic en el botón buscar. Por último, seleccionaremos la tarifa de cuota fija de saneamiento de agua 04 del listado de resultados. Para no hacer la explicación repetitiva, vamos a centrarnos únicamente en las diferencias que existan con lo ya explicado acerca de los demás tipos de tarifa. Esta tarifa es de tipo progresiva. A la hora de facturar, se obtendrá el valor del atributo que se defina en el producto como que contiene la cantidad, o el resultado de ejecutar la rutina que se especifique para calcular la cantidad, y se buscará el bloque cuyo límite sea igual o superior al valor del atributo, aplicándose la cuota total definida para el mismo. Por ejemplo, para un valor de calibre de contador de 13 milímetros, en un periodo de 90 días, se aplicaría la cuota total definida para el bloque, 6,9138 euros. Dado que los límites de las líneas de tarifa definidas lo han hecho en base al calibre del contador, se ha marcado el indicador de límites no prorrateables, de manera que los límites de los bloques definidos nunca se ajustarán en función de los días que tuviese el periodo facturado, independientemente de que sean 90 días, más días o menos días. El valor milímetros de la unidad de medida indica que los límites de las líneas de tarifa definidas están expresados en milímetros. Cada línea definida en la tarifa representa un bloque aplicable por la tarifa. En nuestro caso, cada bloque tiene definido aplicar una cuota total que, dado que se ha definido la tarifa como prorrateable, se prorrateará proporcionalmente cuando los días del periodo no sean 90 días. Por último,
revisaremos una tarifa mixta, para lo que haremos clic en el botón Limpiar, de manera que se eliminen todos los valores de los criterios de búsqueda. A continuación, seleccionaremos Mixta como tipo de tarifa y haremos clic en el botón Buscar. Por último, seleccionaremos la tarifa de basura por metros cuadrados 31 del listado de resultados. Para no hacer la explicación repetitiva, vamos a centrarnos únicamente en las diferencias que existan con lo ya explicado acerca de los demás tipos de tarifa. Esta tarifa es de tipo mixta. A la hora de facturar, se obtendrá el valor del atributo que se defina en el producto como que contiene la cantidad, o el resultado de ejecutar la rutina que se especifique para calcular la cantidad, y se buscará el bloque cuyo límite sea igual o superior al valor del atributo, aplicándose la cuota total definida para el mismo. Si dicho valor es superior al límite de la última línea no marcada como especial de incremento definidas en la tarifa, se aplicará la cuota total definida en dicha última línea y, además, se le sumará el resultado de dividir la diferencia entre el valor del atributo y el límite de dicha última línea entre el límite de la línea marcada como especial de incremento, despreciando la parte decimal y aumentada en una unidad si el resto de la división no es cero, multiplicada por el precio unitario especificado en la línea especial de incremento. Por ejemplo, para un valor de 1.650 empleados en un periodo de 90 días, se aplicaría la cuota total definida para la última línea que no sea especial de incremento, 197,418082 euros, más el resultado de multiplicar el precio unitario de la línea especial de incremento, 16,451507 euros, por el resultado de dividir la diferencia entre el valor del atributo, 1.650, y el límite de la última línea de tarifa definida como no especial de incremento, 1.000, entre el límite de la línea marcada como especial de incremento, 500. Dado que el resultado de la división 1,3 no es entero, se emplearía la parte entera de la división 1, incrementada en una unidad, lo que daría 2, porque el resto de la división es diferente de 0. Dado que los límites de las líneas de tarifa definidas lo han hecho en base al número de metros cuadrados del local, se ha marcado el indicador límites no prorrateables, de manera que los límites de los bloques definidos nunca se ajustarán en función de los días que tuviese el periodo facturado, independientemente de que sean 90 días, más días o menos días. Cada línea definida en la tarifa representa un bloque aplicable por la tarifa. En nuestro caso, cada bloque tiene definido aplicar una cuota total que, dado que se ha definido la tarifa como prorrateable, se prorrateará proporcionalmente cuando los días del periodo no sean 90 días. Además, tiene definida una línea extra, definida como especial de incremento, que tiene definido aplicar un precio unitario. Para poder realizar cualquier tipo de facturación en GEAS, periódica, de contratación o de varios, necesitamos definir los productos que se pueden facturar y aplicarles las tarifas a emplear en función de las condiciones definidas. Desde la tarea productos de la función productos ventas, se realiza el mantenimiento de los diferentes productos facturables. Desde la pantalla del mantenimiento de productos podemos emplear los criterios de búsqueda proporcionados para seleccionar el producto que nos interese mantener. En nuestro caso, hay un número relativamente bajo de productos definidos para la prueba, por lo que podemos hacer directamente clic en el botón Buscar para que GEAS nos muestre todos los definidos. GEAS muestra un listado con los productos que cumplen con los criterios de búsqueda empleados para que seleccionemos el que queremos mantener. Como ya vimos con las tarifas, podemos personalizar la información mostrada en el listado haciendo clic en el botón Seleccionar columnas a mostrar, seleccionar los atributos que queramos mostrar, deseleccionar los que no queramos mostrar y, por último, hacer clic en el botón Actualizar. Nosotros vamos a revisar el producto consumo de abastecimiento para entender cómo se parametrizan los productos. Dentro de la definición del producto se especifican las características del mismo. Podemos ver que este producto está definido a nivel de la organización consorcio, lo que implica que podremos usar dicho producto en todas las concesiones dependientes del consorcio, en nuestro caso, Bilbao y Getxo. Este producto es facturado como un consumo, normalmente medido con un contador, por lo que tiene seleccionado en el tipo de concepto facturado el valor consumos.
Otros tipos de conceptos que pueden ser facturados incluyen alquileres, cuotas de servicio o ventas. Además, pueden definirse a través de la parametrización de las entidades de decodificación todos los tipos de concepto que sea necesario facturar. El atributo prioridad de cancelación especifica el orden en que este producto será cancelado en caso de realizarse un pago parcial de la factura en la que esté incluido. GEAS empezará cancelando aquellos productos o condiciones que tengan una prioridad alta, normalmente impuestos como el IVA, por ejemplo. Si después de cancelar estos sobra importe, cancelará aquellos productos o condiciones que tengan una prioridad media, normalmente tasas propias como el abastecimiento y el saneamiento, por ejemplo. Y si por último, después de cancelar estos, sobra importe, cancelará aquellos productos o condiciones que tengan una prioridad baja, normalmente tasas ajenas como la basura, por ejemplo. El atributo valor para asignación de impuestos especifica el tipo de impuesto que se aplicará en la facturación de este producto. Posteriormente, se empleará el valor de este atributo en los criterios de aplicación de las condiciones comerciales, que es donde se definen los tipos de IVA, por ejemplo. Por supuesto, pueden parametrizarse otros valores diferentes a los existentes: exento, general, de lujo, reducido y superreducido, a través de las entidades de decodificación. Este producto es facturado a través del valor contenido en el atributo de la base de datos especificado en el atributo cantidad, en nuestro caso, el consumo calculado en el registro de consumo, o el resultado de ejecutar la rutina que se especifique para calcular la cantidad, empleando como unidad de medida la especificada en el atributo unidad de medida, en nuestro caso, la unidad de medida del consumo especificada en el registro de consumo. Otros valores que puede tener este atributo son por cantidad manual, en cuyo caso sería el usuario el que tendría que introducir de forma manual la cantidad de producto que se desea facturar, por ejemplo cuando se usan albaranes. O unitario, en este caso siempre se facturará como cantidad 1. GEAS no empleará de forma automática el valor de ningún atributo de la base de datos, ni el resultado de la ejecución de ninguna rutina, ni se empleará ningún valor introducido manualmente por el usuario como cantidad del producto a facturar. El atributo valor para asignación de condiciones comerciales permite especificar un valor que puede ser empleado a la hora de aplicar condiciones comerciales a este producto. En nuestro caso, tiene el valor abastecimiento, que es empleado para agrupar el IVA del bloque de abastecimiento, compuesto en nuestra prueba por el correspondiente a la cuota fija de abastecimiento y el consumo de abastecimiento. La sección de entidad facturadora permite definir quién factura este producto. En nuestro caso, lo factura la organización Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, en lugar de un proveedor. Además, está parametrizado de manera que dicha organización es la encargada de facturar el 100% de este producto. La sección entidad propietaria permite definir quién es el propietario de este producto. En nuestro caso, el propietario es el mismo que su facturador. En caso de facturar tasas ajenas, el propietario sería diferente del facturador. Además, está parametrizado de manera que esta organización es la propietaria del 100% de este producto. El atributo fecha desde establece la fecha desde del rango de fechas de facturación de este producto, que puede ser diferente del rango de fechas de la facturación de la factura, el cual viene determinado por las fechas establecidas en el calendario. El atributo fecha hasta establece la fecha hasta del rango de fechas de facturación de este producto, que puede ser diferente del rango de fechas de la facturación de la factura, el cual viene determinado por las fechas establecidas en el calendario. Podemos tener productos que se facturen en base a otros productos, como el del consumo de saneamiento, para el que se factura la misma cantidad que se haya facturado para el consumo de abastecimiento. En estos casos, es necesario indicar el tipo de valor del producto base. Aquí se especifica si el producto se va a facturar en base a la cantidad o al importe de otro producto, el producto base. En el caso del consumo de saneamiento, se factura la misma cantidad que se haya facturado para el consumo de abastecimiento, pero con sus propias tarifas. Por lo tanto, en este caso, el tipo de valor del producto base tendrá el valor cantidad. Como ya se ha dicho, en el caso del consumo de saneamiento, su producto base es el consumo de abastecimiento. Dado que lo que se va a hacer es añadir a la factura la misma cantidad de este producto que la de su producto base, el operador que emplearemos será la suma y el coeficiente, cuyo valor debe estar comprendido entre 0 y 1, será de 1.
Dentro de los criterios de aplicación, se especifican los criterios que sirven para asignar al producto la tarifa adecuada en función de los atributos de facturación que le afecten. El atributo orden especifica el orden en el que deben evaluarse los criterios. Los criterios pueden agruparse a través de y, and lógicos o de o, or lógicos. Los criterios con diferente número de orden se consideran relacionados a través de os lógicos. Por ejemplo, si observamos la condición de aplicación de la tarifa abastecimiento de agua 04 al producto consumo de abastecimiento, podemos ver que tiene dos condicionantes relacionados por un o lógico: que la actividad sea la 0,63 o que la actividad sea la 0,66. Si seleccionamos la línea correspondiente y hacemos clic en el botón editar, podemos ver cómo los elementos que componen la condición tienen el orden 0 y 1 respectivamente, lo que los convierte en uno lógico para GEAS. Los criterios con el mismo número de orden se consideran relacionados a través de y lógicos. Por ejemplo, si ahora abrimos el producto basura por metros cuadrados y observamos la condición de aplicación de la tarifa basura por metros cuadrado 31 a este producto, podemos ver que tiene tres condicionantes relacionados por un ilógico: que la población sea Bilbao, que la actividad sea la 0,63 y que la categoría de la calle sea la 1. Si seleccionamos la línea correspondiente y hacemos clic en el botón editar, podemos ver cómo los elementos que componen la condición tienen todos el mismo número de orden, 0, lo que los convierte en un ilógico para GEAS. El atributo tarifa especifica la tarifa que se aplicará a este producto cuando se cumpla la condición especificada. El atributo condición especifica las características que deben darse para que se aplique la tarifa especificada al producto. Esta condición puede ser simple, como en el caso de la tarifa abastecimiento de agua 01, que se aplicará siempre que la actividad del contrato sea 001, o compuesta, como hemos visto en los casos anteriores. En GEAS, los impuestos y las bonificaciones se gestionan a través de las condiciones comerciales. Desde la tarea Condiciones comerciales de la función Productos-Ventas, se realiza el mantenimiento de las diferentes condiciones comerciales. Desde la pantalla del mantenimiento de condiciones comerciales, podemos emplear los criterios de búsqueda proporcionados para seleccionar la condición comercial que nos interese mantener. En nuestro caso, hay únicamente tres condiciones comerciales definidas para la prueba, por lo que podemos hacer directamente clic en el botón Buscar para que GEAS nos muestre todas las definidas. GEAS muestra un listado con las condiciones comerciales que cumplen con los criterios de búsqueda empleados para que seleccionemos la que queremos mantener. Como ya vimos anteriormente, podemos personalizar la información mostrada en el listado haciendo clic en el botón Seleccionar columnas a mostrar, seleccionar los atributos que queramos mostrar, deseleccionar los que no queramos mostrar y, por último, hacer clic en el botón Actualizar. En GEAS, por defecto, se agrupan todos los productos de una factura a los que se aplica el mismo tipo de IVA para calcular la base imponible de este tipo de IVA. No obstante, para calcular el IVA de la manera que se solicita en la prueba de facturación, es necesario agrupar los productos de abastecimiento para calcular la base imponible del abastecimiento y los de saneamiento para calcular la base imponible del saneamiento. Para la opción por defecto, es suficiente con definir una única condición comercial para el IVA reducido del 10%. Sin embargo, para dar cumplimiento a los requerimientos de cálculo de IVA de la prueba de facturación, es necesario crear dos condiciones comerciales de IVA reducido 10%. Para entender el porqué y para entender cómo se parametrizan las condiciones comerciales, vamos a revisar la condición comercial IVA reducido de abastecimiento. Dentro de la definición de la condición comercial se especifican la organización, que podemos ver que esta condición comercial está definida a nivel de consorcio, lo que implica que podremos usar dicha condición comercial en todas las concesiones dependientes del consorcio, en nuestro caso, Bilbao y Getxo. En el atributo orden especificamos el orden en el que queremos aplicar la condición comercial. Por ejemplo, podemos querer aplicar un incremento sobre el importe del precio base antes de calcularle el IVA, de manera que dicho cálculo se haga sobre el valor del importe base con el recargo aplicado en vez de hacerlo sobre su valor original. En este caso, debe definirse el orden de la condición comercial del incremento con un orden inferior al de la condición comercial del IVA, de manera que se aplique primero el incremento y después el IVA.
El atributo prioridad de cancelación especifica el orden en que esta condición comercial será cancelada en caso de realizarse un pago parcial de la factura en la que esté incluida. GEAS empezará cancelando aquellas condiciones o productos que tengan una prioridad alta, normalmente impuestos como el IVA, por ejemplo. Si después de cancelar estas sobra importe, cancelará aquellas condiciones o productos que tengan una prioridad media, normalmente tasas propias como el abastecimiento y el saneamiento, por ejemplo. Y si por último, después de cancelar estas sobra importe, cancelará aquellas condiciones o productos que tengan una prioridad baja, normalmente tasas ajenas como la basura, por ejemplo. El atributo entidad de aplicación especifica sobre qué entidad de las manejadas por GEAS se debe aplicar la condición comercial. Dado que esta condición comercial es un impuesto, la entidad sobre la que vamos a aplicarla es factura. La sección entidad facturadora permite definir quién factura esta condición comercial. En nuestro caso, la factura la organización Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya en lugar de un proveedor. Además, está parametrizado de manera que dicha organización es la encargada de facturar el 100% de esta condición comercial. La sección entidad propietaria permite definir quién es el propietario de esta condición comercial. En nuestro caso, el propietario es el mismo que su facturador. En caso de facturar condiciones comerciales ajenas, el propietario sería diferente del facturador. Además, está parametrizado de manera que esta organización es la propietaria del 100% de esta condición comercial. La condición comercial se aplicará sobre el valor del atributo especificado en el atributo de aplicación. En este caso, sobre el importe total sin impuestos de las líneas de la factura a las que se aplique esta condición. En el caso del IVA reducido, lo que hará la condición comercial es aplicar al atributo de aplicación un porcentaje del 10. El atributo tipo de aplicación de porcentaje determina la forma de aplicación de las condiciones comerciales cuando se aplica más de una. El valor adicional implica que se aplica la condición comercial sobre el valor íntegro del atributo definido como de aplicación, sin tener en cuenta si se han aplicado condiciones comerciales previas a dicho valor. El valor en cascada implica que se aplica la condición comercial sobre el valor del atributo definido como de aplicación, pero si dicho valor se ha visto afectado previamente por la aplicación de otra condición, tiene en cuenta los cambios en el valor antes de aplicarla. Por ejemplo, si se va a aplicar la condición comercial del IVA y previamente se ha aplicado una condición comercial de bonificación del 10%, el IVA no se aplicaría sobre el importe base original, sino sobre el resultante de haberle aplicado el 10% de descuento a dicho importe base original. Dado que el IVA grava el importe de la factura, tiene marcado el indicador de que es un cargo. Puesto que el IVA es un impuesto, tiene marcado el indicador de que es un impuesto. Es posible también definir un escalado para aplicar la condición comercial en función de importes. Además, la aplicación puede ser como la de una tarifa de bloques o como la de una tarifa progresiva. A la hora de definir una condición comercial, podemos especificar una serie de productos o condiciones comerciales a los que, si se cumplen los criterios de aplicación definidos para la condición comercial, queremos que se aplique la misma o queremos que no se aplique, es decir, los excluimos. Además, podemos definir determinados valores como, por ejemplo, el porcentaje, el tipo de aplicación del porcentaje o incluso un escalado que prevalecerá sobre lo definido como general para la condición comercial. Por ejemplo, podríamos querer bonificar con un 15% las facturas de aquellos contratos en los que hubiese jubilados, criterio de aplicación, pero que el saneamiento quedase excluido de dicha bonificación y el abastecimiento se bonificase con un 10% en lugar de con un 15%. Dentro de los criterios de aplicación, se especifican los criterios que sirven para asignar la condición comercial a las líneas de factura adecuadas en función de los atributos de facturación que le afecten. El atributo orden especifica el orden en el que deben evaluarse los criterios. Al igual que ocurre con los criterios de asignación de tarifas a productos, los criterios pueden agruparse a través de I, AND lógicos o de O, OR lógicos. Los criterios con diferente número de orden se consideran relacionados a través de O lógicos. Por ejemplo, si observamos la condición de aplicación de la condición comercial IVA reducido de abastecimiento, podemos ver que tiene dos condicionantes relacionados por un I lógico: que el valor para asignación de impuestos sea reducido y que el valor de asignación de condiciones comerciales sea abastecimiento.
En nuestro caso, tanto los productos consumo abastecimiento como consumo saneamiento tienen reducido como valor para la asignación de condiciones comerciales. Sin embargo, mientras que el primero tiene como valor de asignación de condiciones comerciales abastecimiento, al igual que el producto cuota fija de servicio o abastecimiento, el segundo tiene el valor saneamiento, al igual que el producto cuota fija de saneamiento. De esta manera, conseguimos que la condición comercial IVA reducido de abastecimiento se aplique tanto al producto cuota fija de servicio o abastecimiento como al producto consumo de abastecimiento, agrupando de esta manera sus importes como importe base de la facturación para la aplicación del IVA reducido. Si seleccionamos la línea correspondiente y hacemos clic en el botón Editar, podemos ver cómo los elementos que componen la condición tienen ambos el orden 0, lo que los convierte en un ilógico para GEAS. Los criterios con distinto número de orden se consideran relacionados a través de o lógicos, tal y como vimos en el producto consumo de abastecimiento. En GEAS se pueden parametrizar los productos que queremos incluir en una determinada factura, definiendo un esquema de factura y diciéndole al contrato que emplee dicho esquema de factura. Puede consultarse el esquema de factura asignado a un contrato para la generación de las facturas periódicas, tanto desde los datos de facturación, de las consultas del contrato, de la tarea panel de control, de la función atención al cliente, como desde la tarea contrato datos facturación de la función facturación. Desde la tarea esquemas de factura de la función productos venta se realiza el mantenimiento de los diferentes esquemas de factura. Desde la pantalla del mantenimiento de esquemas de factura, podemos emplear los criterios de búsqueda proporcionados para seleccionar el esquema de factura que nos interese mantener. En nuestro caso, hay únicamente un esquema de factura definido para la prueba, por lo que podemos hacer directamente clic en el botón Buscar para que GEAS nos lo muestre. Si hubiese más de un esquema de factura definido, GEAS muestra un listado con los que cumplen con los criterios de búsqueda empleados para que seleccionemos el que queramos mantener. Como ya vimos anteriormente, podemos personalizar la información mostrada en el listado haciendo clic en el botón Seleccionar columnas a mostrar, seleccionar los atributos que queramos mostrar, deseleccionar los que no queramos mostrar y, por último, haciendo clic en el botón Actualizar. Dentro de la definición del esquema de facturación se especifica el tipo de esquema. En este atributo se especifica el tipo de facturación para el que se ha diseñado el esquema. Actualmente, los valores pueden ser contratación, para facturación proveniente de operaciones de contratación, periódica, para facturación proveniente de servicios recurrentes prestados a través de un contrato, o varios, para facturación proveniente de suministro de productos o servicios de manera puntual. En nuestro caso, el atributo del esquema de facturación periódica es periódica. En la sección Productos definimos los productos que pueden ser facturados, si se cumplen los condicionantes estipulados, como consecuencia del empleo de este esquema. Como podemos ver, en este esquema se han definido todos los productos susceptibles de ser incluidos en una factura periódica en esta prueba. Si seleccionamos cualquiera de ellos y hacemos clic en el botón Editar, podemos ver la definición de la inclusión del producto en el esquema. Por ejemplo, si consultamos el producto basura normal, podemos ver que, dado que el indicador de incluir más de una vez está desmarcado para este producto, GEA solo lo incluirá una vez en la factura, aunque se cumpliese más de un criterio de aplicación para el mismo. En caso de estar marcado este indicador, GEAS incluiría el producto en la misma factura tantas veces como condicionantes de aplicación cumpliese el producto. El indicador de cargo le dice a GEAS si el producto debe ser incluido en la factura como un cargo, cuando el indicador está marcado como en nuestro caso, o como un abono, cuando el indicador está desmarcado. En la sección Criterios de aplicación se definen los criterios que deben cumplirse para que el producto sea incluido en la factura. En nuestro caso, se han definido, a través de o lógicos, 4 supuestos en los que el producto será incluido en la factura. 1. Cuando el contrato tenga incluido el servicio basura, su población sea Bilbao, su actividad sea la 001 y la categoría de la vía en la que se encuentra la finca a la que pertenece el local de suministrado sea 1. 2. Cuando el contrato tenga incluido el servicio basura, su población sea Bilbao, su actividad sea la 001 y la categoría de la vía en la que se encuentra la finca a la que pertenece el local suministrado sea 2.
3. Cuando el contrato tenga incluido el servicio basura, su población sea Guecho, su actividad sea la 001 y la categoría de la vía en la que se encuentra la finca a la que pertenece el local suministrado sea 0. Y 4. Cuando el contrato tenga incluido el servicio basura, su población sea Guecho, su actividad sea la 063 y la categoría de la vía en la que se encuentra la finca a la que pertenece el local suministrado sea 0. Seleccionando cualquiera de los 4 criterios y haciendo clic en el botón Editar, podemos ver la definición del mismo a través de ilógicos. En GEAS son múltiples los datos que pueden afectar a la facturación de un contrato. Además de los datos geográficos, tales como la categoría de la vía, por ejemplo, son los datos de situación y lectura, junto con los datos de facturación, los más importantes a la hora de facturar un contrato. Podemos acceder al mantenimiento de los datos de situación y lectura de un contrato, tanto desde los datos de situación y lectura de las consultas del contrato de la tarea panel de control de la función atención al cliente, como desde la tarea contrato, datos, situación y lectura de la función facturación. Desde la pantalla del mantenimiento de datos de situación y lectura del contrato, podemos mantener tanto datos a nivel de contrato, como pueden ser la actividad o la periodicidad de lectura, que puede ser diferente de su periodicidad de facturación, como a nivel de los servicios contratados, como pueden ser el propietario del contador, actualmente organización si el contador es propiedad del consorcio, cliente si el contador es propiedad del cliente, proveedor si el contador es propiedad del proveedor, como en el caso de los contadores en consignación, por ejemplo, o sin contador si el servicio no es medido, del punto de medición del servicio en cuestión. En GEAS son múltiples los datos que pueden afectar a la facturación de un contrato. Además de los datos geográficos, tales como la categoría de la vía, por ejemplo, son los datos de facturación, junto con los datos de situación y lectura, los más importantes a la hora de facturar un contrato. Podemos acceder al mantenimiento de los datos de facturación de un contrato, tanto desde los datos de facturación de las consultas del contrato, de la tarea panel de control de la función atención al cliente, como desde la tarea contrato, datos de facturación de la función facturación. Desde la pantalla del mantenimiento de datos de facturación del contrato, podemos mantener tanto datos a nivel de contrato como pueden ser el esquema de factura, la periodicidad de facturación, que puede ser distinta de su periodicidad de lectura, la zona y tramo de facturación, o si el contrato admite estimaciones sistemáticas y o esporádicas, como a nivel de los servicios contratados, como pueden ser el diámetro del servicio, los metros cuadrados del local contratado o el número de empleados del contrato. Además, en el punto de medición del servicio, podemos mantener la forma de conexión del mismo, único, principal divisionario, principal serie, etc. Su forma de reparto de consumo, su consumo a tanto alzado, su consumo por estimaciones o su ruta de lectura. En GEAS, todo el proceso de facturación se realiza de forma automática y desatendida. Para que el sistema sepa en qué momento debe realizar cada una de las fases del proceso de facturación, debe definirse un calendario de lectura y facturación que será el encargado de orquestar todo el proceso. Desde la tarea Calendarios de lectura de la función Lecturas, se realiza el mantenimiento de los diferentes calendarios de lectura que haya definidos en el sistema. Desde la pantalla del mantenimiento de calendarios de lectura, podemos emplear los criterios de búsqueda proporcionados para seleccionar el calendario de lectura que nos interese mantener. En nuestro caso, vamos a ver el calendario correspondiente a los contratos cuyo periodo de facturación es del 15 de noviembre del 2017 al 15 de febrero del 2018, que son los que facturaremos más adelante en este mismo vídeo. Como organización, seleccionaremos Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Como ejercicio, introduciremos 2018. Con periodicidad, seleccionaremos trimestral. En el periodo, introduciremos 1. Y como zona, introduciremos 18. Dado que hemos empleado criterios de búsqueda al nivel más granular posible, la zona, el resultado es un único calendario de facturación. De habernos quedado en el periodo, GEAS nos permitiría mantener los calendarios de todas las zonas facturables en dicho periodo.
Es necesario destacar el hecho de que en GEAS la fecha desde del periodo entra en el cálculo del consumo, mientras que la fecha hasta no entra en el mismo. Por ello, las fechas de este calendario se han definido como 16 de febrero de 2018 para adecuarnos a la solicitud de facturar el periodo comprendido entre los días 16 de noviembre de 2017, ya que en siga la fecha desde no entra en el cálculo del consumo, y 15 de febrero del 2018. La entrada del calendario seleccionada permite mantener el ejercicio, que normalmente coincide con el año e identifica el ejercicio de facturación, la periodicidad. Aquella periodicidad que seleccionemos nos dividirá el ejercicio en periodos: 4 si es trimestral, como en este caso, 12 si es mensual, 6 si es bimestral, etc. Los periodos son las divisiones realizadas por la periodicidad seleccionada para la que vamos a definir el calendario. La fecha de lectura es la fecha en la que se tiene previsto tomar las lecturas de los contadores de los contratos incluidos en la zona de facturación señalada. La fecha de generación de lectura es la fecha en la que se han generado realmente las lecturas en el sistema y la establece GEAS de forma automática. Con el objeto de que las órdenes de lectura estén disponibles el día que se pretende tomar las mismas, GEAS genera dichas órdenes 5 días antes de la fecha de lectura establecida en el calendario. Este plazo puede modificarse fácilmente a través del parámetro número de días de antelación para generación de órdenes de lectura. La fecha de inicio de facturación indica la fecha en la que se desea que el sistema comience a facturar los contratos que tengan toda la información disponible para poder ser facturados. La fecha de cálculo de consumo de ausentes establece la fecha límite hasta la que GEAS esperará la información de los contratos que hayan quedado pendientes por ausentes, por ejemplo como consecuencia de una anomalía de lectura, y en la que calculará el consumo de los mismos aunque no haya recibido la información esperada. La fecha de paso a firme de la proforma. Es la fecha en la que GEAS realizará los pasos necesarios para pasar a firme las proformas generadas, establecerá su número de factura definitivo, generará los apuntes contables, etc. La fecha de facturación establece la fecha que aparecerá con fecha factura en la factura. Cuando el indicador de estimación sistemática está marcado, GEAS no generará las órdenes de lectura, sino que procederá a facturar los contratos de la zona por estimación. Este indicador es útil para facturar en casos tales como huelgas de lectura, disturbios en la zona, zonas de alta peligrosidad, etc. El indicador cálculo por evaluación es complementario del de estimación sistemática e indica a GEAS que las estimaciones sistemáticas de este periodo no se hagan por estimación, guardando el consumo estimado para regularizarlo cuando se traiga una lectura real y válida, sino que se haga por evaluación, considerando el consumo en firme. La fecha de cierre se establece una vez que GEAS ha podido facturar todos los contratos que tenía que facturar en esta zona para este periodo y procede a cerrar el periodo estableciendo como fecha de cierre la fecha en la que se terminó de facturar por completo el último contrato. A pesar de que para la realización de esta prueba se han definido todas las fechas el mismo día, el 16 de febrero de 2018, en un entorno de producción real cada fecha puede estar definida en diferentes días según las necesidades de la organización. Los calendarios de lectura y facturación pueden definirse a futuro, pero no a pasado. Además, los calendarios de lectura y facturación pueden modificarse hasta la fecha en la que se realice la primera operación del mismo, normalmente la generación de las órdenes de lectura, momento a partir del cual no podrán modificarse más. Como primer paso para ver la facturación del primer periodo de 2018 de los contratos de la zona 18, del 15 de noviembre del 2017 al 15 de febrero del 2018, vamos a preparar la subida de todas las tarifas un 5% tal y como se especifica en las instrucciones de la prueba, con fecha de entrada en vigor 1 de enero del 2018. Dado que existe un vídeo dedicado en exclusiva a la actualización de tarifas, no nos detendremos en mucho detalle en este vídeo. Vamos a suponer que la actualización de tarifas la vamos a hacer a fecha 1 de diciembre de 2017, por ejemplo, para que los cambios entren en vigor el 1 de enero de 2018. Para ello, vamos a simular en el sistema que estamos trabajando a esta fecha. Esta operación solo puede ser realizada por usuarios que tengan el perfil administrador suministrado por GEAS. A continuación, accedemos a la tarea Cambio masivo de tarifas de la función Productos Ventas. Como organización, seleccionaremos Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, que es la organización para la que hemos definido todas las tarifas.
Como porcentaje a aplicar sobre las cuotas, introduciremos 5 para que todas las tarifas que tengan definidas cuotas vean las mismas aumentadas en un 5%. Como fecha de la modificación, introduciremos 1 de enero del 2018. Como observaciones, introduciremos actualización anual de tarifas 2018. Al hacer clic en el botón Procesar, GEAS nos muestra el listado de tarifas que van a ser actualizadas y, al hacer clic en el botón Procesar, nos pide confirmación y procesa los cambios cuando hagamos clic en el botón Aceptar. Vamos ahora a comprobar que la actualización se ha realizado correctamente. Para ello, revisaremos la tarifa Alcantarillado 01. Como podemos ver, a 1 de diciembre de 2017 el precio unitario de la tarifa es 0,138233 euros. Si hacemos clic en el botón Buscar en histórico, podemos ver cómo existe una modificación por cambio de situación que entrará en vigor, fecha desde, el 1 de enero de 2018, en la que se ha modificado el precio unitario de la tarifa. Si ahora simulamos estar trabajando en el sistema a fecha 1 de enero del 2018 y volvemos a cargar la tarifa Alcantarillado 01, podemos comprobar que el precio unitario ha pasado a 0,145145 euros, o lo que es lo mismo, se ha incrementado en un 5%. Vamos a revisar también la tarifa basura por metros cuadrados 31. Comprobamos que el precio de la cuota total del bloque hasta 25 metros cuadrados es 69,096328 euros. Haciendo clic en el botón Buscar en histórico, podemos ver que el 1 de enero de 2018 ha entrado una modificación por cambio de situación. Podemos ver los datos que tenía la tarifa antes de entrar en vigor la modificación, navegando por el histórico del registro. Para ello, haremos clic en el botón Ir anterior y comprobaremos cómo la cuota total del bloque hasta 25 metros cuadrados era 65,806027 euros, o sea, un 5% menos. Tal y como ya se ha comentado, en GEAS todo el proceso de facturación se realiza de forma automática, controlado por los calendarios de lectura y facturación. Para poder ver en este vídeo cómo es el proceso, vamos a simular el paso del tiempo a través del cambio de fecha de trabajo del sistema, así como la ejecución de los procesos batch nocturnos a través del lanzamiento manual de dichos procesos. Como ya hemos visto, la fecha de lectura prevista para el primer periodo de 2018 de la zona 18 está establecida para el día 16 de febrero de 2018, y dado que el parámetro número de días de antelación para generación de órdenes de lectura está establecido en 5 días, estableceremos la fecha de trabajo del sistema en el 11 de febrero de 2018 para ver qué sucedería al ejecutarse los procesos batch. Para simular la ejecución de los procesos de facturación, accederemos a la tarea Configuración de procesos batch de la función general. Como tipo, seleccionaremos Procesos del calendario de facturación. Haremos clic en el botón Ejecutar ahora y confirmaremos que queremos ejecutar los procesos haciendo clic en el botón Aceptar. Para ver el resultado de la ejecución, accederemos a la tarea Tareas de la función general. Podemos ver que se ha ejecutado una tarea de solicitud de lecturas que ha terminado sin errores y, haciendo clic en el icono de la lupa, podemos comprobar que se han generado 7 órdenes de lectura. Podemos seguir en todo momento el estado de un calendario consultándolo en la tarea Calendarios de lectura de la función Lecturas. Si hacemos clic en Examinar indicadores del calendario actual, podemos acceder a información, tanto numérica como gráfica, del número de elementos que es necesario tratar para dar por cerrado el ciclo, así como de los elementos que han sido tratados hasta el momento. Así, podemos consultar el número de contratos que deben facturarse y los facturados hasta el momento, el número de órdenes de lectura que se han generado y es necesario resolver y las tratadas hasta el momento, el número de órdenes de relectura que se han generado y es necesario resolver y las tratadas hasta el momento, el número de órdenes de inspección de lectura que se han generado y es necesario resolver y las tratadas hasta el momento, el número de contratos que están pendientes de iniciar facturación, el número de contratos que están pendientes esperando a sus relacionados, padres, hijos, hermanos, etc.
el número de proformas pendientes de ser tratadas por estar en facturación en espera, el número de puntos de medición que están pendientes por ausentes y el número de proformas que están pendientes de pasar a firme. El siguiente paso del proceso de facturación consistiría en la emisión de las hojas de lectura para salir a leer. Para ello, vamos a establecer la fecha de trabajo del sistema en el 16 de febrero del 2018. Dado que ya existe un vídeo en el que se ve en detalle el proceso de emisión de lecturas, omitiremos el paso en este vídeo. Una vez realizadas las lecturas, el siguiente paso sería recepcionar las órdenes ya ejecutadas y, ya que son únicamente 7 lecturas, las recepcionaremos de forma manual. Accederemos a la tarea Recepción de lecturas de la función Lecturas. Seleccionaremos Recepción manual y procederemos a recepcionar las órdenes de lectura de la concesión Bilbao. Como organización, seleccionaremos Bilbao. Como tipo de trabajo, seleccionaremos Lectura. Como código de emisión, introduciremos 1. Al hacer clic en el botón siguiente, se nos muestra el listado de las lecturas para que podamos recepcionar sus resultados. Como realizador, seleccionaremos Antonio Pacheco Trujillo. Como fecha de lectura, introduciremos 16 de febrero de 2018. Y como índice leído, 109. Al pulsar la tecla Intro, GEAS copia el realizador y la fecha de lectura para que, mientras que estos datos coincidan, solo tengamos que introducir el índice leído. Una vez introducidos los datos de realización de las lecturas, hacemos clic en el botón Procesar. Si hacemos clic en el botón Sí, podemos ver el progreso de la tarea de recepción de las lecturas. A continuación, recepcionaremos las lecturas de Getxo de la misma manera. Una vez terminado de recepcionar las lecturas, vamos a simular de nuevo la ejecución de los procesos batch como hicimos para generar las órdenes de lectura. Al consultar las tareas que ha generado la ejecución de los procesos del calendario de facturación, vemos que ha generado una de inicio de facturación, ya que la fecha de inicio de facturación del calendario estaba establecida el 16 de febrero del 2018, una de facturación de ausentes, ya que la fecha de cálculo de consumo de ausentes del calendario estaba establecida el 16 de febrero del 2018, y una de paso a firme de facturación, ya que la fecha de paso a firme de la proforma del calendario estaba establecida el 16 de febrero de 2018. Una vez terminadas todas las tareas, podemos revisar el estado del calendario de lectura y facturación para comprobar si ha terminado de facturarse. Como podemos ver, GEAS ha relacionado tanto las fechas previstas para cada fase como las fechas reales de ejecución de las mismas. Además, vemos que el calendario tiene fecha de cierre, por lo que podemos asegurar que ha terminado de facturarse por completo. Para cerciorarnos, volvemos a examinar los indicadores del calendario, pudiendo ver que todos los elementos que era necesario tratar han sido tratados. Por último, vamos a revisar alguna de las facturas generadas para comprobar que se ha facturado correctamente. Desde facturas de las consultas del contrato, de la tarea panel de control, de la función atención al cliente, podemos revisar la factura generada para el contrato 00000081. Haciendo clic en la factura, se nos muestran los datos generales y los importes de la factura. También podemos consultar el consumo facturado o las líneas que componen la factura. Vamos a revisarla empleando el formato de impresión, para lo que haremos clic en el botón Imprimir. En el detalle de la factura, podemos ver que a este contrato se le han facturado los productos cuota fija de abastecimiento, consumo de abastecimiento, cuota fija de saneamiento, consumo de saneamiento, conservación de contador y basura normal, empleando la tarifa 11, ya que el contrato pertenece a Bilbao, tiene la actividad 001 y la categoría de la vía es 1. Dado que se ha producido un aumento de tarifa durante el periodo facturado y porque las tarifas aplicadas están definidas como aplicar ambas en caso de cambio de tarifa, GEAS ha dividido el periodo facturado en dos tramos. Uno que va desde el 16 de noviembre del 2017 hasta el 1 de enero del 2018, en el que ha aplicado la tarifa antigua, y otro que va desde el 1 de enero de 2018 hasta el 15 de febrero de 2018, en el que ha aplicado la tarifa nueva. Así, podemos ver que para cada una de las tarifas aplicadas se han creado dos líneas de factura, una con la aplicación de la antigua tarifa y otra con la aplicación de la nueva tarifa. Si observamos el bloque de abastecimiento, hay dos líneas de aplicación de la tarifa de la cuota fija de abastecimiento,
una por un importe de 3,22 euros y otra por un importe de 3,38 euros. El consumo de 100 metros cúbicos ha generado líneas de factura para los 3 bloques definidos en la tarifa 01 de abastecimiento de agua. 2 líneas para facturar los primeros 25,56 metros cúbicos, ya que el límite del primer bloque de la tarifa está definido en 25 metros cúbicos para 90 días y el periodo facturado ha sido de 92 días. La primera línea ha facturado los metros cúbicos correspondientes al primer tramo del periodo empleando la tarifa antigua, 6,86 euros, mientras que la segunda línea ha facturado los metros cúbicos correspondientes al segundo tramo del periodo empleando la tarifa nueva, 7,20 euros. 2 líneas para facturar los siguientes 51,11 metros cúbicos, ya que el límite del segundo bloque de la tarifa está definido en 75 metros cúbicos para 90 días y el periodo facturado ha sido de 92 días. La primera línea ha facturado los metros cúbicos correspondientes al primer tramo del periodo empleando la tarifa antigua, 16,85 euros, mientras que la segunda línea ha facturado los metros cúbicos correspondientes al segundo tramo del periodo empleando la tarifa nueva, 17,70 euros. 2 líneas para facturar los últimos 23,33 metros cúbicos, ya que el restante se factura todo en el tercer bloque. La primera línea ha facturado los metros cúbicos correspondientes al primer tramo del periodo empleando la tarifa antigua, 13,81 euros, mientras que la segunda línea ha facturado los metros cúbicos correspondientes al segundo tramo del periodo empleando la tarifa nueva, 14,50 euros. Además, ha sumado el importe de la cuota fija de abastecimiento y el importe del consumo de abastecimiento, empleando el resultado, 83,52 euros, como base imponible para calcular el 10% de IVA, 8,35 euros, correspondiente al bloque de abastecimiento. Esperamos que esta revisión de la parametrización de las principales entidades involucradas en la facturación y facturación de la situación base os haya resultado interesante y os haya ayudado a comprender la forma en la que GEAS factura. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.